Mi nombre es Fernando Raúl Focaleta. Hoy voy a compartir por este medio para todos ustedes de mi segundo libro, Abuelos Tamberos, algo sobre la carneada. Les cuento que este libro se llama Abuelos Tamberos y Basta Rey era el lugar donde tenían la chacra mis abuelos, ubicadas entre lo que es General Arenales y la localidad de Bedia. En este segundo libro los ubico en el campo donde pasé parte de mi infancia, Basta Rey, un paraíso con rancho donde vivieron mis abuelos tamberos. Les relato algunas charlas y anécdotas que no olvidaré jamás. Escribo sobre sus costumbres, enseñanzas, el tambo, los animales, creencias, dichos, y por último me voy para el pueblo para hablar de los boliches y el almacén con despacho de bebidas. Y bueno, voy a leer algo sobre las carneadas. Hace unos pocos años atrás era toda una fiesta en las chacras donde se reunían varias familias para participar de la misma. El dueño de casa con algún invitado que se quedaba desde unos días antes se levantaban temprano, 5 de la mañana, en invierno, para prender el fuego e ir calentando el agua en una olla grande de hierro para luego pelar los chanchos. Generalmente se mataban hasta 3 o más. Yo recuerdo uno que llegó a pesar 300 kilos. Al rato comenzaban a llegar los vecinos y comenzaba la faena. Se degollaban los cerdos entre varios hombres, mientras en una olla se juntaba la sangre, para después hacer las morcillas. Estas se hacen con cuero, carne de la cabeza, sangre y otros ingredientes. Había saladas y dulces. A estas últimas se les solía poner nuez y pasas de uva. Con un primo, Pitín de Alastra, gran amigo, excelente paisano, nos comimos la bolsa entera de pasas. Yo hasta hoy no las volví a probar. Recuerdo que yo tenía un grabador, toda una novedad para aquella época, en la que se podía grabar nuestras voces. Y Pitín grabó un partido de fútbol en el que participaban los que trabajaban en la carneada. Lo hacía muy bien. De allí a mí se me pegó un poco esto de escribir y relatar. Volviendo a la carneada, una vez limpios los animales, pelados y sin las vísceras, se procedía a separar la grasa, carne, cuero y sacar la panceta, mondiola, lomo y jamón. La carne se pasaba por la máquina de picar, que era a manija, ahora vienen eléctricas. Lo mismo se hacía con la grasa. Había que tener cuidado con la máquina, especialmente el que la iba llenando, porque en más de una ocasión se comía algún dedo. Luego el abuelo condimentaba a ojo la carne con sal, pimienta, ajo, vino blanco, ají molido. Ese momento lo recuerdo porque se callaban todos, mientras él muy serio condimentaba. El silencio se adueñaba por unos segundos del lugar. Después se procedía a mezclarla a mano, por lo menos 3 veces, quedando los dedos casi congelados, ya que la carne estaba muy fría. Luego bien mezclado, la abuela cocina un poco en una sartén y se probaba a ver si estaba bien condimentada o le faltaba algún ingrediente. Generalmente el abuelo no fallaba. Luego se procedía a llenar las tripas que se compraban en el pueblo. Las recuerdo porque solían tener un olor feo. Uno se encargaba de la manija, se iban rotando ya que cansaban los brazos, otro de tener las tripas y otro de atar con hilo el choricero. Siempre corría la botella de caña, mariposa u otro licor para calentar el cuerpo. Al mediodía ya chillaban los costillares y los chorizos en una rastra o parrilla. Todos paraban un rato, comían a la criolla, macaneaban y luego seguían con sus tareas. Los huesos se cortaban, se les dejaba un poco de carne, se salaban y se guardaban en un cajón durante un tiempo. Luego se hacía el puchero. Las morcillas se llenaban a mano y luego servían en la olla de fierro. Había que vigilarlas e ir pinchándolas con un alambre fino porque se podían reventar. Se hacían además salames, codeguines, jamón del diablo y queso de chancho. Este se hacía con cuero, carne de la cabeza, condimentos que se embutían en el mismo mondongo del chancho. Luego se prensaba con una gran piedra, teniendo mucho cuidado de que no se reventara. Ahora vienen para embutir el queso unas bolsitas especiales.
El jamón del diablo era también realizado con carne de la cabeza y mucho condimento que se envolvía en una telita del mismo chancho. Tiene un sabor muy parecido al paté de foie. La grasa se derretía también en la olla, había que cuidarla porque se podía rebalsar o quemar. Se llevaba a fuego lento, de ahí salían los chicharrones. Los chorizos, morcillas, pancetas, lomos, jamones se colgaban en fierros que estaban en el techo del galpón o el mismo rancho para que se secaran. Mi abuelo los tenía en sus pies. Los chorizos que no dejaban para secar se los ponía en grasa. Los sacabas de ahí y los podías hacer asado. Una vez terminada la tarea, el abuelo procedía a repartir un poco de factura a los invitados. La carneada llegaba a durar hasta 3 días. A pesar de que había que trabajar mucho, era una fiesta. Para los que carneaban, ya que se disfrutaba mucho de todo lo que se hacía. Yo me ponía muy contento cuando me enteraba que había carneada. En fin, se trataba de una gran reunión entre familiares y amigos. Y acá recuerdo una charla de aquella época, estoy hablando de años 78, 76, por ahí. Abuelo, ¿puedo darle a la manija? Bueno, dale, pero no empujes con la mano. Despacio que te vas a cansar, Tero. Ellos me decían Tero. ¿Puedo apretar la carne? No, que te puede agarrar un dedo. Ahora quiero atar un choricito. Bueno, hasta ese que salió chiquito. Díganle a la abuela que traiga más tripas. Acá vengo, no las podía dar vueltas. Tero, anda a ver cómo van los costillares. Dice el hombre que ya los dio vuelta. Bueno, llévenle unos chorizos para que los tire en la parrilla. Y así, casi todos sentados en troncos, se servían de la parrilla bien a lo criollo, esos exquisitos costillares y los sabrosos chorizos. Y ahí empezaban las cargadas para el abuelo, que los había condimentado, y para el asador. Uno decía que estaban resalados, el otro que le faltaba pimienta, el otro que estaban crudos, y así pasaban un agradable momento, acompañados por un solcito que entibiaba junto con el vino el frío del mediodía.